sabiendo, Padre, que tú eres el único Señor en quien debemos de confiar, Señor. Tú eres el único poderoso, Señor. Tú eres el único capaz de levantar al caído, Señor. Capaz de dar fuerza al que está débil, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, porque sabemos que en nuestra debilidad, Señor, es ahí donde te glorificas, Señor, mostrando, Señor, al mundo quién eres, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo, Señor, de cómo tú restauras vidas, Señor, de cómo tú cambias, Señor, a las personas, Señor, las renuevas, las haces completamente nuevas, Señor. Te agradecemos y oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Gracias, ¿no? Ventilador. Bueno, primero que nada, comenzar diciendo que es un placer estar aquí con ustedes otra vez y que ha sido verdaderamente para mí muy bonito tener la oportunidad estas 2 semanas de poder compartir, bueno, 2 veces con ustedes. El día de hoy vamos a continuar en Proverbios capítulo 20, donde nos quedamos con nuestro pastor el jueves pasado. Y antes de comenzar a leer, vamos ahorita a leer los versículos que vamos a estudiar y luego vamos a orar. Quisiera que recordemos qué es la palabra de Dios o para qué tenemos la palabra de Dios. Porque la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Dios inspiró toda la escritura que tenemos ahora con nosotros, pero ¿para qué? Porque a veces encontramos pasajes en los que cuesta un poco que nos podamos relacionar con ellos, ¿verdad? O decimos, ¿para qué está esto aquí? ¿Verdad? Hay gente que bromea con el libro de Números, ¿verdad? Con todos esos nombres, ¿verdad? Pero si Dios lo dejó para nosotros es por alguna razón. Igual estos libros de sabiduría de los proverbios no están aquí, no los estamos leyendo y estudiando esta noche solo para leerlos nada más, porque tenemos que hacerlo, sino que Dios los dejó aquí para que nosotros podamos aprender a caminar y vivir como Él lo desea, ¿verdad? Porque al final esa es la sabiduría, lo hemos visto, ¿verdad? El temor a Jehová y el conocimiento de Dios, ahorita vamos a leer eso, es la inteligencia. Dios quiere que nosotros conozcamos todo esto y vivamos de acuerdo a todo eso. Entonces, mientras vamos leyendo y estudiando estos versículos, mantenga eso en mente, ¿verdad? Si Dios lo dejó aquí para nosotros y nos ha dado la bendición en esta noche de poder compartirlo juntos, es porque hay algo aquí para nosotros y podemos aprender de eso y también vivir de esto, ¿verdad? En nuestras vidas, como es el deseo de Dios, como lo encontramos en la Escritura, no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Entonces, como dije, vamos a estar en el capítulo 20 de Proverbios, versículo 4. Vamos a tratar de llegar al 17. No estoy seguro, pero si Dios lo permite, hasta ahí llegaremos el día de hoy. Entonces, leemos, dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová.
No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentiras, pero después su boca será llena de casca. Señor, en esta noche comenzamos dándote gracias por tu amor y fidelidad que muestras hacia cada uno de nosotros cada día, Señor, y en esta noche permitiéndonos estar juntos, Señor. Como hermanos, como hijos tuyos en esta iglesia, te pedimos que nos llenes de tu espíritu a cada uno de nosotros, Señor, que nos permitas aprender de tu palabra, a mí ser un instrumento para entregar tu palabra, Señor, sin estorbar en ningún momento, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te pedimos también que podamos vivir estas cosas en nuestra vida, podamos ser sabios, aprender de esto, Señor, y manifestarlo a los demás, que podamos ser de testimonio para las personas que necesitan ver a Cristo en nosotros, Padre. Gracias por tu amor, gracias por poder estar aquí, Señor, y porque tú estás aquí con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, comenzando en el versículo 4, dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Ahora, Salomón para este momento se ha referido al perezoso 6 veces en el libro de Proverbios. Ha hablado sobre las consecuencias inmediatas que tiene el perezoso, ¿verdad? Por su comportamiento, por su forma de ser, también de las consecuencias que ha de tener a futuro. Dice que va a tener necesidad y pobreza. También de las consecuencias colaterales que reciben las personas que tienen que convivir con los perezosos. Me llamó mucho la atención ese versículo, dice que es como humo en los ojos, ¿verdad? Yo creo que todos aquí alguna vez hemos tenido esa sensación. Los perezosos son como humo en los ojos a los que lo envían. Y hoy nos viene a hablar un poco más sobre esto. Dice que el perezoso no ara a causa del invierno, ¿verdad? Nos habla ahorita de las excusas que va a poner o que pone el perezoso para no hacer aquellas cosas que le corresponde hacer. En este caso, arar la tierra. La época adecuada para arar la tierra es cuando está la época de lluvias, el invierno, ¿verdad? Porque es, ¿verdad?, bastante obvio que la lluvia va a suavizar la tierra y va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Además que una vez que se ara la tierra y se siembra la semilla, va a tener la capacidad de crecer. Pero el perezoso, ¿verdad?, usa incluso de esto que todos los demás ven como una ventaja para excusarse y no arar. Dice, no, hace mucho frío. Hay otras versiones que dice a causa del frío, pero está refiriéndose al invierno. Hay mucha lluvia, la humedad, el resfrío, lo que sea, ¿verdad? Y no lo va a hacer. El problema es que cuando pasan las lluvias, la tierra se seca. Primero ya va a estar dura, ¿verdad?, porque más bien se vuelve más dura al irse el agua. Y también va a haber pasado el tiempo adecuado para sembrar, teniendo como resultado el hecho de que el perezoso no va a tener nada creciendo en su tierra o en la tierra que debía arar, más que maleza, lo que crece ahí por defecto. Entonces tiene estas consecuencias. Y luego cuando viene la siega, dice, pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Verdad? En su tierra no va a encontrar nada lo que necesita para vivir, porque para eso ellos aran la tierra. Ahorita nosotros pensamos tal vez en nuestro trabajo, lo que hacemos para conseguir, ¿verdad?, el dinero para comprar alimentos y todo lo que necesitamos. Pero el perezoso no va a obtener eso que necesitaba. Dice que pedirá. La idea aquí no es solo pedir, ¿verdad?, como pedir prestado, sino mendigar. La idea aquí es rogar por ayuda. Este perezoso se va a encontrar en una posición en la que no va a tener que comer, ¿verdad? Tal vez por algunas reservas dure algún momento o lo que sea, pero va a llegar a acabarse. Entonces va a ir donde aquellas personas que sí trabajaron como debían, que a pesar de todas esas cosas que detuvieron al perezoso, salieron a arar la tierra para poder sembrarla y no va a obtener nada de ellos. Dice, no hallará.
Y generalmente podemos, y es lo más directo, claro aquí, relacionar esto con trabajos seculares. Pero también el mismo principio se puede aplicar de una forma parecida a nuestra vida espiritual, a las cosas que ya sabemos que debemos hacer, ¿verdad? Las cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer para crecer, para ser cada vez más como Cristo y todas estas cosas que necesitamos realmente y que queremos muchas veces. Podemos poner muchas excusas para no llevar a cabo todas esas cosas que ya sabemos que Dios dice, ¿verdad? Cosas que están claras aquí en la Biblia, ¿verdad? Y que muchas veces nos quitamos de hacerlas, ¿verdad? Poniendo como excusas muchas de esas cosas que no son problemas reales. No tengo tengo poco tiempo, ¿verdad? O mucho sueño, estoy muy cansado. No me siento con ganas de hacer esto o aquello. Y a veces parece irreal, pero hay gente que, como no se siente con ganas de ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Como no me siento con ganas de orar al Señor, entonces no oro al Señor. Todo esto puede aplicarse para nuestras vidas, ¿verdad? En el ámbito espiritual. De esta forma no pasamos tiempo con el Señor por lo que sea, no crecemos, no avanzamos en nuestro caminar espiritual, no servimos a nuestros hermanos, ¿verdad? No mostramos a Cristo cuando debemos hacerlo. Porque yo creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo en que el carácter de Cristo no mostró pereza, no mostró ninguna de estas cosas, ¿verdad? En cuanto a lo que Él venía a hacer a la tierra. Él ya sabía que era lo que venía a hacer y todo lo cumplió. Incluso ¿verdad? Todas las profecías que se dijeron de Él, que Él iba a venir a hacer, las cumplió cada una de ellas sin faltar ninguna. Eso es el carácter de Cristo y eso es también lo que nosotros deberíamos reflejar. ¿Verdad? De igual manera, las consecuencias las sufren las personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Un cristiano inmaduro que no toma las cosas espirituales con seriedad, yo creo que también llega a convertirse o sentirse como humo en los ojos para las personas que están alrededor, ¿verdad? Para las personas que sirven con ellos, ¿verdad? Para los que tienen que soportar su irritabilidad, su poca paciencia, su falta de gozo y puntualidad. ¿Por qué? Por no pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque no estoy pasando ese tiempo arrodillado delante del Señor para que se forme en mí el carácter de Cristo. Y después vengo a la iglesia o a mi casa o a donde sea a mostrar cosas que no debo mostrar. Incluso con cosas tan sencillas que a veces subestimamos como la puntualidad, ¿verdad? Muchas veces llegamos a perjudicar a los demás por cosas como estas. Y aquí sí hay una diferencia. El perezoso, ¿verdad? Una vez que se siente en necesidad, va donde los demás a pedir, ¿verdad? Por ayuda. Pero nosotros, a quien podemos y debemos ir, ¿verdad? Una vez que nos damos cuenta de este error, es a Cristo, ¿verdad? Con un corazón arrepentido. O sea, la única forma en la que podemos recibir ayuda y realmente la capacidad de vencer este tipo de problemas, de costumbres, de malas mañas, es Cristo quien nos puede ayudar. Lo bueno aquí es que si vamos con un corazón arrepentido, Él no va a hacer lo mismo que hacen estos otros, ¿verdad? Sino que Él dice que el que viene a Él no le echa fuera. Entonces, como motivación para nosotros hoy, yo creo que deberíamos prestar atención a esto y analizar esto en nuestras vidas. Nuevamente, esto es para mí y para ustedes, ¿verdad? Muchas veces uno dice, uy, eso le va a doler a tal persona que tengo en mente, ¿verdad? Por alguna cosa que vi que hizo, o alguna, no sé, falta que cometió un día de estos, pero todo esto es para nosotros. Analicemos si hemos estado cometiendo alguna de estas cosas. Continuando en el versículo 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Aquí ahora Salomón parece estarnos hablando sobre lo complejo que puede ser en ocasiones obtener un consejo de un hombre sabio. Y digo hombre sabio porque yo creo que aquí todos sabemos que de un necio no es difícil conseguir un consejo. Muchas veces no hay ni que pedirlo. El necio quiere decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Sin que nadie le haya pedido opinión.
¿verdad? Pero el hombre sabio, yo creo que por esa misma sabiduría va a tener control de su lengua, ¿verdad? Incluso no va a ser rápido a la hora de aconsejar a alguien porque no quiere hacerlo mal. Esta alusión a las aguas profundas parece hablar de la complejidad de sacar agua de un pozo muy profundo. Se necesita una cubeta, una soga e incluso esfuerzo para sacar el agua y hacer con ella aquello que yo necesitaba. Pero dice, el hombre entendido lo alcanzará. Aún así, la persona que es entendida, dice aquí, pienso yo, abordando de la manera correcta a esta persona sabia, obtendrá ese consejo que necesitamos. Y yo creo que es algo bastante inteligente hacerse de estos amigos sabios. Todos nosotros deberíamos buscar por personas así a las que podemos acudir por un consejo, porque es mentira eso a veces que pensamos, ¿verdad? Que lo sabemos todo, que no necesitamos que nadie nos aconseje, que no necesitamos que nadie nos ayude. Y deberíamos ir donde estas personas sabias, que conocemos por su caminar, por su carácter, ¿verdad? Que tienen sabiduría. Vamos a recibir buen consejo de ellos. Hay una historia bastante clara acerca de esto. Roboam, el hijo de Salomón, el que está escribiendo aquí, viene, asume el poder como rey y el pueblo le pide que por favor aligere el yugo que su padre les había puesto, ¿verdad? Porque era pesado. Y él viene, pide consejo a los ancianos, a los consejeros, y ellos le dicen, hágale caso al pueblo, aligere ese yugo. Pero él, en lugar de hacer caso a estas personas, hace caso a sus amigos, los jóvenes que se habían criado con él. ¿Ah? Ellos les dicen que lo que él quería escuchar. No, más bien dígales que si Salomón los castigó con azotes, eso está en 1 Reyes 12, ¿verdad? Que usted los va a castigar con escorpiones. Y él va y le dice esto al pueblo, y el pueblo se rebela en contra de él. Perdió todo el pueblo de Israel, solo Judá continuó siguiéndole. Y ahí es donde Jeroboam asume el liderazgo de todos estos otros pueblos. Pero el problema aquí es que muchas veces queremos ir por consejo a la persona que me va a decir lo que yo quiero escuchar. ¿Verdad? Estoy en un conflicto tal vez con otra persona y no voy a ir donde la persona que me dice que el que está mal soy yo. Y muchas veces porque ya sé que yo soy el que está mal, ¿verdad? Entonces voy a donde la persona que me va a decir, no, sí, tiene razón usted. Siempre es el mismo problema con esa persona, pero no queremos ser corregidos, ¿verdad? Por nuestra carne, porque nuestro orgullo siempre quiere permanecer intacto, sin importar, ¿verdad? Si tenemos razón o no, si el que se equivocó fui yo o no. Por eso yo creo que es importante poder tener estas personas a nuestro lado. De aquí en la iglesia yo creo que hay muchas personas que han caminado bastante tiempo con el Señor, que han pasado por muchas cosas, ¿verdad? Porque la Biblia, ¿verdad? El conocimiento que vemos aquí, lo que podemos aprender, no se convierte en sabiduría hasta que lo aplicamos. Yo puedo saber todos estos consejos, pero si no los aplico en mi vida, no soy un hombre sabio. Porque aún a pesar de tener la información correcta, no soy lo suficientemente astuto como para usarla. Entonces debemos ir a estas personas que nos pueden aconsejar. Y muchas veces, tal vez, como dice aquí, va a ser difícil conseguir un consejo de ellos. Pero si lo hacemos de la forma correcta, podrá conseguirse. Dice el versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A veces uno se pregunta, ¿eso pasaba también en esos tiempos? Yo pensé que era solo ahorita, ¿verdad? Que todo el mundo anda mostrando con carteles y con carnavales todo lo que hace, ¿verdad? Para que la gente ahora, pero no, así era en ese momento. Ahí vemos personajes en la Biblia incluso que lo hacen, equivocándose. Tan común encontrar gente así ahorita, ¿verdad? Que su costumbre favorita es exaltarse a sí mismo. Y de formas diferentes. Algunos, como dije, ¿verdad? Exhibiendo y cantando sobre sus obras y sus aventuras, sus conquistas. Y otros más bien con falsa humildad y frases ahí con doble sentido, ¿verdad? Que en lugar, ¿verdad? Parecen muy humildes y demás, pero en realidad lo que están haciendo es quitando la atención de Cristo y poniéndola sobre ellos, ¿verdad? Sí,
¿verdad? Como, pobrecito, yo, ¿verdad? Hice todo eso, pero al final no menciono a Cristo, y si lo menciono, sigo dirigiendo a la gente hacia mí. Tenemos que tener cuidado con eso. No debemos proclamar nuestra propia bondad. Esa palabra proclamar es ahí, andar exhibiendo a los demás. Ya lo que dice después, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A hombre de verdad, y ahí hombre de verdad no se refiere a un macho y lo que vemos, lo que pensamos muchas veces, sino a un hombre fiel y confiable, que yo creo que es mucho mejor que cualquier definición de las que encontramos en este mundo. Un hombre confiable en quien se puede confiar, ¿verdad? Que sus palabras son verdaderas. O cuando hablamos de un hombre de carácter, un hombre de amor. Este hombre de verdad va a ser una persona que por su caminar y por lo que hemos visto ya, vamos a poder confiar en él. Dice, ¿quién lo hallará? Si no fuera por lo que Cristo ha hecho, no lograríamos encontrar a ninguno de estos. Solo en Cristo podremos lograr ser uno de estos hombres de verdad. Y debemos reconocer, yo creo que parte del ser sabios, del tener sabiduría en nosotros, es reconocer que la única forma de que haya algo bueno en nosotros, o digno de resaltarse en nuestro carácter o en nuestras acciones, es Cristo. En nosotros no había nada que pudiera reflejar bondad, pudiera reflejar el carácter de Dios. Más bien nuestra forma de actuar debe mostrar esto. En lugar de andar exhibiéndonos a nosotros, debemos guiar a la gente hacia Cristo. No vamos a andar proclamando lo bueno que somos, ni tampoco quitando la vista de los demás, de Cristo, para ponerla en mí, mis buenas obras, ¿verdad? De la forma que sea, sino que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer de una forma en la que el nombre de Dios sea glorificado. Para mí esto es un hombre de verdad, un hombre que puede ser confiado, que podamos confiar, ¿verdad? Y ir a Él en momentos en que necesitamos consejos también. Y nuevamente debemos recordar que esto no es para los demás, ¿verdad? Porque muchas veces deseamos, ¿verdad? Para los demás, sí, este man se tiene que poner las pilas para que llegue a ser un hombre como este. No, pero es para nosotros. Estamos siendo hombres y mujeres de verdad, confiables, y que la gente dice que, o sabe que si yo digo algo, lo voy a cumplir. Si digo sí voy, ¿verdad? Que ahí voy a estar. No, yo llego a tiempo y que voy a llegar a tiempo. Debemos analizar esto y que Dios nos ayude a hacerlo, porque en nuestras fuerzas no podemos. Creo que la Biblia siempre nos lleva a ciertas cosas, y una de esas es alabar a Dios por lo que Él ha hecho, por quién es Él, y otra cosa es a santificarnos, a buscar ser más como Él. Y eso como lo hacemos yendo a Cristo nuevamente. Por eso es que es tan absurdo que alguien pueda leer la Biblia y poner la atención sobre el humano, sobre los que están sentados ahí, o el que está hablando, ¿verdad? O alguna otra persona, cuando todo esto nos lleva a Cristo y nos recuerda la necesidad que tenemos de ir a Él, de estar constantemente a sus pies, orando por fuerzas, por sabiduría, por la capacidad de hacer lo que Él nos pide. Dice, versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando un hombre camina en integridad, no solo él es beneficiado, sabemos, ¿verdad?, que una persona íntegra se va a absolver o no va a tener problemas con las consecuencias de ser una persona deshonesta, de ser una persona que camina en malos pasos. Pero también sus hijos, ¿verdad? Aquí nos habla de los hijos, van a verse afectados por eso, van a gozar más bien de las consecuencias de que una persona sea íntegra. Y no es un secreto que la persona que no tiene integridad trae aflicción a su vida, trae consecuencias malas.
porque siempre hay consecuencias de las cosas que hacemos, y no solo a su vida, sino también a su familia. Yo creo que es algo que yo, ¿verdad? Como ahorita como soltero, debo entender, y todos los que estamos aquí, tengan hijos o no, estén casados o no, debemos entender que nuestra relación con Cristo no solo nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Cristo no solo le va a pedir a los papás cuentas por su vida, sino también por la forma en que criaron, ¿verdad?, a sus hijos, en la que guiaron a su familia, el ejemplo que dieron. Y estas cosas, estas malas consecuencias, aflicciones, no van a pasar, ¿verdad? O van a pasar mucho menos si somos íntegros, si caminamos en integridad. No solo hay consecuencias malas acerca de no ser íntegro, sino que hay consecuencias buenas del ser íntegro para la familia. Los hijos tienen un padre en el que pueden confiar, que pueden acudir para pedir un consejo. Cabezas de hogar firmes, así como estas. Y aquí hablando también no solo de los padres, sino también de las madres, le dan estabilidad a la familia al estar cimentados en Cristo. Pueden guiar a sus hijos y dar un buen ejemplo para que ellos caminen de la misma manera. Yo creo que no es muy temprano nunca para empezar a orar por eso. Yo no sé si Él va a venir antes de que yo pueda tener hijos, pero si no es así, yo quiero poder ser un hombre íntegro, que mis hijos puedan gozar de los frutos de eso. Debemos orar por eso, a pedirle al Señor que sea Él quien nos dé la capacidad de hacer todas estas cosas. Dice versículo 8, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Verdad? Este trono de juicio o de justicia que traducen algunas otras versiones es una posición de autoridad. ¿Quién aquí se puede identificar estrictamente con lo que dice aquí? ¿Verdad? Aquí es un rey. Pero igual hay personas aquí que tienen autoridad sobre otras personas. Y aquí nos habla sobre este rey al que su reputación le precede. Ya saben que esta persona está interesada, presta atención y esfuerzo a que se haga justicia en el lugar y sobre las personas que él tiene autoridad. Y ese con su mirar disipa todo mal. Su simple presencia quita la idea de la gente de hacer maldad. Porque saben que esta persona tiene interés en que se viva de una forma justa, en que se evite, ¿verdad?, el hacer cosas deshonestas. Su mirada llega a intimidar a los que hacen mal. ¿Y cómo sirve esto para nosotros? Eso lo podemos aplicar a la forma en la que, ¿verdad?, los que son jefes o tienen personas a su cargo, en la familia también. No estamos hablando de actuar como un tirano, ¿verdad?, como actúan algunos. Castigando sobremanera y acosando más bien a las demás personas, sino de tener celo, ¿verdad?, que en el hogar se hagan las cosas como se deben hacer, como a Dios le agrada, o donde sea que nosotros estamos teniendo autoridad sobre alguien más. Para los padres, si sus hijos reconocen que usted no favorece los malos comportamientos o que usted tiene interés en que ellos vivan de una forma que le agrade a Dios, si ellos saben que usted pone énfasis sobre esas cosas, ellos lo van a pensar 2 veces antes de hacerlo. Como ya ustedes saben, entre más antes que comience con esto, es mucho mejor. Y no hay tampoco un momento que sea demasiado tarde para empezar a hacerlo. Importante. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? El versículo 9. Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede decir eso? Y hay que poner atención a las palabras, porque ven que dice que Él ha limpiado su corazón. Nadie en esta tierra puede decir eso.
nadie puede decir tal cosa. Yo he limpiado mi corazón. Dios nos muestra en su palabra repetidamente que ni siquiera podemos llegar a conocer nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. No podemos llegar a conocer a nuestro corazón y mucho menos limpiarlo, como dice aquí. No tenemos la capacidad para cambiarlo, para mejorarlo por nuestra propia fuerza, pero por supuesto podemos llegar a tener un corazón limpio y estar limpios de pecado, pero solo a través de la obra de Cristo. Solo tiene el poder de hacer algo como eso y lo ha hecho en cada uno de nosotros cuando creímos en Él. Y yo creo que el ser sabio tiene mucho que ver con esto, con el reconocer, ¿verdad?, que no fuimos nosotros, sino que ha sido Él. Por eso Él pregunta, ¿quién puede decir esto? Nadie. Yo creo que es importante que lo reconozcamos. Proverbios 9, en este mismo libro, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de su Altísimo es la inteligencia. Vivir y reconocer, más bien reconocer y vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios es sabiduría. Como dije antes, yo puedo saber muchas cosas acerca de Dios. Y usted ve a la gente en la calle y ellos saben la historia. Saben que existió Jesús, que nació en este lugar, la historia del pesebre, los Reyes Magos, dan los nombres. Saben cómo y dónde murió, lo han visto en la iglesia, colgando en las imágenes, han visto la pasión de Cristo y muchas otras cosas. Pero no han obedecido, no viven conforme a ese conocimiento que tienen. Y que Dios nos guarde a nosotros de vivir de esa misma manera. Debemos ser sabios, debemos vivir conforme a esto. Si yo sigo viviendo y actuando como si yo soy quien logró librarme de mis pecados, soy un necio. Y no solo decirlo, porque hay muchas cosas que podemos decir fácilmente y saber fácilmente, ¿verdad?, y aparentar fácilmente, pero vivimos de otra manera cuando estamos solos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo. Ahí es donde debemos prestar atención. El genuino temor del Señor, el que habla ahí en Proverbios 9, nos lleva a lo que dije antes, a adorar a Dios, a obedecerle, a vivir conforme a lo que Él nos pide. La más pequeña de las cosas que podemos aprender de Dios, y es que la hay, una cosa pequeña acerca de Él, es sin duda una razón para adorarle, para ponernos de rodillas delante de Él y adorarle. Limpio estoy de mi pecado, dice. Ahora nosotros podemos decir eso, que Él nos ha limpiado, que Él con su sangre ha lavado nuestros pecados. Y recordando, al igual, el domingo pasado que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, estuvimos viendo en Lucas 7, el 36 en adelante, 50. Es la historia de cuando Jesús va a la casa de Simón el fariseo. A este fariseo le ruega a Jesús que por favor lo acompañe a comer en su casa. Él acepta, y cuando están ahí, viene esta mujer que el texto nos dice que es pecadora, y se pone a sus pies, empieza a besar sus pies, a llorar sobre los pies del Señor y enjugarlos con sus cabellos, ¿verdad? Y en su corazón, Simón el fariseo dice: si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora y no dejaría que hiciera eso. Cristo, sabiendo esto, le cuenta esta parábola sobre dos deudores que fueron perdonados de sus deudas. Uno debía 50 denarios y otro 500 denarios. Y le pregunta a Simón: ¿quién de estos dos hombres que fue perdonado va a amar más a ese acreedor, al cobrador? Y él responde: bien, ¿verdad? Yo creo que al que le debía 50 denarios. Ese lo va a amar más porque le perdonó más. Dice: ha juzgado correctamente, el que más se le perdonó.
Luego en el versículo 44, no sé si lo quieren apuntar o leerlo conmigo, dice, y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? El decir esto era imposible, es imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas, decir, estamos limpios de pecado, nuestro corazón ha sido limpiado, y Él lo hizo. Como decía el domingo también, no se compara con la deuda que ninguno de estos hombres tenía. No hay un número en, ¿verdad? Ningún tipo de moneda que pueda compararse a la deuda que teníamos con Dios. Una deuda impagable que solo se podía pagar con la muerte, pagando o pasando más bien la eternidad en el infierno, porque esa es la paga del pecado, la ira de Dios. Romanos dice que nosotros atesorábamos ira para el día del juicio. Y la idea es como tener un cuarto ahí aparte, metiendo la ira que vamos consiguiendo día a día. Imagínense en eso. Y no piensen en la ira de Dios como la ira de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando nos enojamos y pecamos reaccionando mal. Es una ira santa. Y habla de un fuego que nunca se apaga, un humo que nunca cesa. Ese es el pecado, ¿verdad? Del que Él nos perdonó. Y esta mujer hacía todas estas cosas en adoración a Él. Se derramaba en adoración a Cristo en ese lugar. Mientras que el otro, o unas cosas básicas de la hospitalidad en su cultura, que era esto, tener agua para que pudiera lavarse los pies, refrescarse, saludarle de una forma honrosa, ungir su cabeza, ¿verdad? No lo hizo. ¿Por qué? Ya sabemos que los fariseos no pensaban que necesitaran nada de eso, porque ellos se creían justos en su propia opinión, se veían a ellos como que no necesitaban ser limpiados. Pero nosotros sabemos ahora esto, sabemos que aparte de Cristo no podíamos ser salvos, pero Él hizo todo lo necesario para que podamos serlo. Y debemos recordar esto, debemos poner atención a estas cosas. Cada vez que vemos a alguien en la Biblia que tiene una visión, ¿verdad? En la presencia del Señor incluso, ellos nunca reaccionan así como, wow, qué chiva, qué bueno estar aquí, qué emoción. Miserable de mí. Esa es la reacción que cualquiera de nosotros podríamos tener al encontrarnos con Él. Pero ahora nosotros, por medio de este perdón y de la provisión de Cristo, podemos venir confiadamente a Él. Lo que Cristo ha provisto a través de su sacrificio, no hay forma en la que podamos realmente reconocer o agradecer de una forma justa o que haga justicia, porque es demasiado maravilloso. Recordemos esto. Cada vez que pensemos en Cristo, pensemos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible que sabiendo todas estas cosas, muchas veces pasamos días sin adorarle? Y no estoy hablando solo de cantar, adorar es postrarse delante de alguien, postrarse a los pies de alguien. Y esto se hace de muchas formas. En cada cosa que hacemos cada día podemos mostrar adoración a Él. Y debemos hacerlo. Luego nos dice el versículo 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Esta pesa falsa o medida falsa, o pesa doble y medida doble, dicen algunas otras versiones, se refiere a la costumbre deshonesta que tenían los comerciantes de tener un peso, un juego de pesos, que se usaban en las balanzas, ¿verdad? Para comprar y uno para vender, ¿verdad? De forma que cuando iban a donde el proveedor que les
vendía lo que ellos comerciaban, iban a usar un peso más pesado, valga la redundancia, para que tuvieran que poner más producto del otro lado para llegar a balancear este aparato. Y cuando iban a vender, más bien ponían uno más liviano, ¿verdad? Para poder darles menos producto a las personas que estaban pagando por lo que necesitaban, ¿verdad? Y de igual forma dice con la medida falsa, ¿verdad? De capacidad, está hablando ahí. Ambas cosas son abominación a Jehová, ¿verdad? Dios detesta, aborrece estas dos cosas. Dios desea que seamos hombres y mujeres que caminan, ¿verdad? Que vivimos en todos los aspectos, en integridad. Y una de esas es, ¿verdad? Si usted es comerciante, si vende algo, ¿verdad? No hacer este tipo de cosas, no robarle a la gente, sino ser honestos. Y esto incluye a los que no trabajan en ventas, ¿verdad? Porque uno podría pensar que no nos incluye, ¿verdad? Pero igual, de todas maneras, en lo que nos desenvolvamos, tenemos que ser justos, honestos. Muchas veces se pierde el tiempo, se desperdicia el tiempo por el que me están pagando. Y es el mismo principio. Cuando se aprovecha de alguna cosa para cobrar más de lo que es justo. Esas cosas no le agradan a Dios. Dios quiere que todo lo que hagamos refleje su carácter. Y piensen, ¿ustedes creen que de alguna forma Cristo podría mostrar alguna de estas cosas? No, de ninguna manera. Y de igual forma nosotros no debemos hacerlo porque debemos mostrar a Jesús en todo esto. Y si realmente queremos que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, debemos incluir todas las cosas. No podemos dejar cosas por fuera. Ah, no, sí, mi vida en la casa y en la iglesia sí, pero en el trabajo no. Ah, porque ya tengo toda la vida haciendo esto, porque es normal que todos lo hagan. No, a Dios no le agrada. ¿No? Estuve trabajando el año pasado ya. La gente se iba a dormir al baño, incluso ponía alarmas y todo, para despertarse. Estaba uno lavándose las manos y sonaba y ya se escuchaba a la persona despertándose para ir a trabajar otra vez. No podemos hacer esto. Eso nos refleja que tenemos temor del Señor. Debemos incluir todos los aspectos de nuestra vida en la obediencia a Cristo. Y es el versículo 11, para ir avanzando. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y nuevamente, ¿verdad? Es cierto que nuestros errores no definen, ¿verdad?, lo que somos, ¿verdad? Que nuestras acciones, o que somos más bien, que somos más que lo que hacemos, eso es cierto. Pero nuestras acciones reflejan, yo creo que la mayoría de las veces, lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, las cosas que son prioridad para nosotros, a nuestros principios. Reflejan si amamos a Dios, si amamos a nuestros hermanos, si amamos a la gente que está ahí en la calle. Refleja si somos respetuosos, si conocemos alguna cosa acerca del respeto. Y dice aquí, incluso un muchacho, ¿verdad?, que muchas veces está en proceso de ser formado, ¿verdad?, que tiene muchas cosas por qué cambiar, que es inmaduro. Incluso un muchacho puede ser conocido por la forma en la que se comporta. Y más, ¿a cuánto más nosotros somos adultos? Bueno, yo más o menos. Bueno, nosotros que somos adultos debemos tener cuidado con lo que hacemos. Y con lo que decimos también. Porque la gente va a tomar eso como lo que somos, como lo que creemos. Más la gente que está tratando ahí de desmeritar o quitarle mérito a lo que predicamos con la boca. Yo puedo pasar meses hablándole a alguien de Cristo y en un momento muestro que casi que ni le conozco y perdí todo lo que había hablado, todo lo que esa persona había escuchado. Debemos tener cuidado con estas cosas. Dice, si su conducta fuere limpia y recta, deseamos ser conocidos así. ¿Quién no quiere ser conocido como una persona que es recta, que es limpia, ¿verdad?, que no es deshonesta? Vamos a ser conocidos así siempre y cuando actuemos de esta manera.
Y debemos prestar atención a esto, debemos ser diligentes e intencionales en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras, para poder mostrar estas cosas. ¿No? Porque si nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos pretender que haciendo cosas, ¿verdad?, que incluso en su palabra está que no debemos hacer, vamos a hacerlo, vamos a reflejar quién es Él? No es posible. Y la gente, ¿verdad?, necesita muchas veces, ¿verdad?, y no porque haya poder en nosotros, pero van a escuchar el Evangelio, que sí tiene poder para salvación, de una forma muy diferente, si viene de una persona respetuosa, que les trata con amor, con cariño, les trata como Cristo nos trató. En Romanos dice que debemos recibir a las demás como Cristo nos recibió a nosotros. Yo creo que debemos analizarnos a nosotros mismos en esto, orar al Señor para que Él examine nuestro corazón, ¿verdad?, y nos diga, ¿verdad?, nos hable a través de su palabra, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos mejorar. Siempre nosotros haciendo lo que nos corresponde, no como el perezoso. ¿No? Porque nada nos sirve saber qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que mostrar si la pereza no nos da para ponernos en acción, ¿verdad?, para empezar a trabajar. Dice el versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. En todos los aspectos posibles, esta afirmación es cierta, ¿verdad?, ya sea nuestros oídos naturales y nuestros ojos naturales, que pueden oír y ver, es un verdadero milagro. Fueron diseñados y creados por Dios, pero también los oídos que escuchan al Señor, los ojos que pueden verle, que pueden ver más allá de lo material, de las cosas de este mundo, son solo posibles gracias al poder de Dios, a la obra de Cristo. Él es quien quita el velo de nuestros ojos para que podamos ver, que podamos verle a Él. Y yo creo que esta es otra razón más por la que debemos ser constantes en adoración a Él, en agradecimiento. Porque si realmente Él es lo más importante en nuestra vida, lo más maravilloso que hay en nosotros, ¿verdad?, y solo es posible gracias a Él, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarle? La falta de agradecimiento, falta de adoración, yo creo que es producto muchas veces de nuestra ignorancia acerca de quién es Él, de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Muchas veces conocemos en general lo que Él ha hecho, pero subestimamos todo esto. Subestimamos la cruz, subestimamos el hecho que Él se haya despojado, ¿verdad?, de su gloria. El hecho de que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Subestimamos todo eso, ¿verdad?, y no le adoramos. Si podemos ver y oír estas cosas ahorita, si esta Biblia es más que un libro ahorita para nosotros, es gracias a su Espíritu. Porque conocemos y sabemos que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Nada de esto podríamos aplicarnos en nuestras vidas si no tuviésemos su Espíritu. Y yo creo que esa es una razón más por la que tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?, y llenos en cada momento nuestro corazón de adoración hacia Él. Dice el verso 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Nuevamente habla del perezoso, el que ama el sueño. Ahí yo creo que más nos podemos sentir identificados. Pero el asunto aquí no es tanto el sueño, sino la pereza. Porque hay personas que duermen poco tiempo y todo el otro tiempo que permanecen despiertos lo utilizan para hacer nada o para hacer cosas vanas, vacías, que no tienen trascendencia. Pero dice que el que ama el sueño, ¿verdad?, se empobrece. Y esto es cierto, debemos ser diligentes, ¿verdad?, y esforzados
Dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Y la idea es que vamos a recibir esas cosas que necesitamos. Y sí, sabemos que Dios provee todo lo que nosotros necesitamos, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero el buscar el reino de Dios y su justicia tiene mucho que ver con el ser diligente, con el ser responsable, con reflejar el carácter de Dios, con obedecer a Cristo. Y incluye estas cosas, no ser holgazanes. Debemos poner esto nuevamente como un espejo para vernos a nosotros y ver si estamos fallando en esto o no. Llorar al Señor. Verso 14 dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Otra alusión al comercio, ¿verdad? Habla como la gente o en los lugares en los que se puede regatear aquí en Costa Rica, ¿verdad? No creo que sea posible. Nosotros lo veíamos bastante allá en Guatemala, lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Uno nunca puede, ¿verdad? Y de hecho es insensato aceptar el primer precio porque ni siquiera es realista, ¿verdad? Ellos ya están acostumbrados a que la gente regatee, ¿verdad? Pero el asunto aquí es hacerlo de una forma deshonesta, porque vean que este hombre dice, malo es, empieza a buscarle defectos al producto. No, hombre, esto es barato, tela barata, ¿verdad? O está malo, mire, tiene un rayón aquí. No, bájale el precio para conseguirlo más barato, pero apenas se va, se alaba. Y vieras el trato que acabo de conseguir. Conseguí esto baratísimo, o sea, me salió como la mitad del precio que vale. Ahí es donde está el problema, porque esta persona estaba mintiendo antes. Estaba diciéndole a este vendedor que era malo, ¿verdad? Está comerciando o comprando de cosas de forma deshonesta. Debemos ser honestos. Es mejor no tener nada que mentir para conseguir las cosas, ¿verdad? Y si no tenemos recursos para comprar algo que deseamos o conseguir algo que deseamos, está bien no tenerlo. Y es muy probable que no lo necesitemos. No debemos buscar llenarnos de cosas de forma deshonesta. Y vean aquí cuál es la motivación de esta persona, o cuál puede ser la motivación de nosotros en un caso así. Van a ser siempre las cosas materiales, las cosas de este mundo. Porque las cosas realmente trascendentes vienen de Dios. A Él no se le puede engañar. Muchas de esas cosas ya Él las ha provisto para nosotros. Pedro nos dice que todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado, ¿verdad? A través del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas que necesitamos, para las cosas que realmente importan, ya Cristo nos las ha dado. Ahí no hay forma en la que podamos hacer nada de esto. Pero debemos tener cuidado en los otros aspectos de nuestra vida, en no caer en algo así. Dice el verso 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Salomón conocía acerca de oro y piedras preciosas. Él era muy rico, tenía muchas riquezas. Al pensar en una multitud de piedras preciosas, nosotros nos imaginamos el valor, ¿verdad? En dinero que eso tiene. La gente mata por cosas como estas. La gente invierte la mayor parte de sus vidas por riquezas como estas, trabajando. Pero dice que hay algo más valioso. Dice que los labios prudentes son joya preciosa. La palabra prudente es prudente o sabio, a que se expresa con sabiduría. Los labios que hablan con sabiduría y prudencia tienen más valor que cualquier adorno que podamos vestir. Si no lo creen, póngale atención a los artistas famosos hoy en día, ¿verdad? Con sus cadenas de no sé cuántos quilates y su ropa carísima y sus carros super caros, ¿verdad? Pero todo lo que sale de su boca es necedad, cosas inservibles. Nosotros también debemos buscar el hecho de que nuestro mejor adorno, y no para gloria nuestra, ¿verdad? Pero para Dios, sea nuestras palabras, las cosas que decimos e incluso actuamos.
Porque no solamente hablamos y decimos con nuestra boca, sino con las cosas que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que debemos ponerle atención. Verso 16, ahí para ir terminando, dice: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda al que sale fiador por los extraños. Aquí, sin contexto, eso es como un poco extraño, este versículo, pero quiero que vayamos a Éxodo 22, 26 al 27. Dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le diré, porque soy misericordioso. Los israelitas podían tomar la prenda de alguien como un depósito, una garantía en este tipo de tratos, ¿verdad? Préstamos y demás. Siempre y cuando lo devolviera al anochecer para que esta persona pudiera cubrirse con ella, ¿verdad? Y no muriera de frío, no tuviera que pasar por una mala situación. Y Salomón dice: asegúrese de agarrar en un depósito, ¿verdad? De una persona que sale fiador de un extraño. Y aquí el énfasis no está mucho en el extraño, ¿verdad? Ni yo que soy el que presto, sino en la persona que sale fiador, ¿verdad? De esa persona. ¿Por qué? Porque está saliendo fiador o fiando a una persona que no conoce. Fiador es la persona que se hace responsable por la deuda de otra en caso de que esa persona no pague. Salomón dice que si esa persona es tan necia como para prestar a un desconocido, mejor asegúrese de tener una garantía, porque no es una persona de confiar. El énfasis aquí está en lo insensato que es ser fiador de una persona que no se conoce. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Verso 17, para terminar, dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de casca. La mentira sabe dulce en el momento, ¿verdad? Porque parece o aparenta cumplir con facilidad y de forma rápida lo que nos motivó a decirla. Cuando yo necesito salirme de un problema y miento, muchas veces ese problema parece desaparecer. Nos saca momentáneamente problemas o compromisos. Yo me comprometí a tal lado, ay Dios, que me enfermé. O es que no me dio chance, me dejaron pegado en el trabajo y ya estoy en la casa y es por pereza que no voy a ir. O muchas de esas cosas. ¿Verdad? Parece dulce en el momento y estos son solo ejemplos. Póngalo para lo que sea. Porque no hay, muchas veces valoramos distinto o de forma distinta las mentiras. ¿Verdad? Y no solamente las palabras que usamos, sino la situación en la que estoy. Una mentira es menos mala si la situación en la que estoy es peor, ¿verdad? O más difícil. No es que tenía que mentir, porque si no, iba a ser una situación bastante fea. No, para Dios esto no es así. Nosotros deberíamos hablar con la verdad, ser esos hombres de verdad que nos hablaba el otro versículo 6. Pero después dice: su boca será llena de casca. Luego es como escombros en la boca, es la idea. Tener escombros en la boca, tierra, algo que se desmorona. Es mejor ser ese hombre de verdad en el que la gente puede confiar, ¿verdad? Que la gente puede tomar su palabra por algo con alguna validez, ¿verdad? Que mentir, ¿verdad? Gozar de esa dulce o dulzura momentánea, que después todo salga a la luz. Es preferible pedir perdón por nuestra culpa, ¿verdad? Reconocer que nos equivocamos, que mentir y que después la gente se dé cuenta. No solo que nos equivocamos, sino que no somos de confiar. Somos mentirosos. Que en nuestra boca no predomina la verdad, sino que predomina mi orgullo, el hecho de que mi imagen no sea dañada. Y podemos perder incluso la confianza que antes teníamos. Y nuevamente, apliquemos esto, ¿verdad? A la hora en la que vamos a compartir con alguien que no conoce a Cristo. Esto pasa mucho en la iglesia, en la familia,
Cuando mentimos, y la Biblia es clara, las mentiras salen a la luz. Cosas que son dichas en lo oculto, en lo secreto, van a ser escritadas en los techos. Tarde o temprano van a ser puestas a la luz. Entonces es mejor decir la verdad y pasar por el momento que estemos haciendo de una forma íntegra, llevando gloria y honra al nombre de Dios, estando dispuestos a obedecerle a Él a pesar de la circunstancia, que después tener que empezar a construir de alguna forma esa confianza que antes las personas tenían en nosotros. Y es algo grave, muy grave, cuando estamos hablando de compartir con otras personas las buenas noticias del Señor. Porque el Señor en cualquier momento viene, el Señor o esta persona en cualquier momento muere. Pero yo necesito esta persona, o deseo más bien en mi corazón que esta persona escuche y acepte estas buenas noticias. Entonces debemos tener cuidado y veamos todos los versículos que hablaron sobre eso. Tenemos que tener cuidado en la forma en la que nos comportamos, que hablamos, en la forma en la que vivimos, porque la gente, ¿verdad? Esto va a afectar la forma en que las personas nos ven, la forma en la que las personas van a escucharnos, la forma o lo que las personas van a pensar que nosotros somos. Nosotros deberíamos desear poder representar a Dios, a Cristo de una forma fiel, una forma que a Él le agrade. Poder hacer su voluntad. Nuevamente, no hay cosa más dulce, ¿verdad?, que poder estar en la presencia de Dios cada momento de nuestras vidas. Cuando pecamos haciendo cualquiera de estas cosas que Salomón nos advierte aquí, no estamos usando de eso. ¿No? Porque Dios está siempre dispuesto, ¿verdad? Pero nosotros nos distraemos, ¿verdad?, más con el placer o lo que sea que nos pueda entregar el pecado. Pero debemos ir a Él, preferirle a Él. Y nuevamente, como esta mujer, agradecerle por lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es para nosotros. Y responder en obediencia y adoración. Nuevamente, recordemos, todo esto es para nosotros. Y vimos muchas cosas. Cada versículo de esto habla de un tema casi que diferente, separado. Si no, con ninguna de estas nos sentimos identificados, quizás no estamos poniendo atención o pensamos de nosotros de una forma no muy sensata. Nos tenemos en un estante muy alto porque muchas de esas cosas podemos equivocarnos. Pero debemos ir a Cristo y reconocer, ¿verdad?, que le necesitamos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, de una forma que le agrade, a ser personas sabias, personas que muestren su carácter. Señor, te pedimos en esta noche y te damos gracias, Señor, primeramente. Te pedimos, Señor, que podamos vivir estas cosas, que seamos hacedores de tu palabra, porque sabemos que esa es tu voluntad, Padre. Que podamos prestar atención a tu voz, Señor, cada día y obedecer, porque sabemos que eso es mejor que cualquier sacrificio. Prestar atención y el obedecerte, Padre. Eso es lo que tú quieres, Señor. Eso es, si hacemos eso, Señor, vamos a lograr todas estas cosas, Señor, que queremos, que es representarte de una buena manera, Señor, llevar honra a tu nombre, Padre. Crecer en ti, en el conocimiento de quién eres tú, Señor, en nuestro carácter, en ser más como tú. Pedimos todo esto, Señor, y te seguimos dando gracias, Señor, porque lo mereces. Te alabamos, te adoramos, permítenos y ayúdanos, Señor, a cada momento recordar que tú eres sublime, que eres majestuoso, que debemos alabarte, que la deuda que fue saldada por ti en la cruz, consumaste, Señor, nunca la hubiésemos podido pagar, Señor. Que vivamos de una forma llena de adoración hacia ti, Padre. Te pedimos todo esto y te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares. Durante esta semana nos ayudes a reflejarte a ti, Señor, crecer más en ti, Padre, y que podamos también compartir
tu evangelio, Señor, con las personas que no lo conocen, Dios. Gracias por tu amor y tu fidelidad nuevamente. Toda la honra y la gloria es por los siglos de los siglos para ti, Señor, porque tú eres el único que la merece. Amén.